Padre Santo Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos el día de hoy, de poder glorificar tu nombre por medio de tu palabra. Bendícenos con tu presencia, Señor, guíame con tu espíritu para poder exaltar y glorificar tu nombre en esta mañana y poder que esta información que vamos a recibir nos transforme por completo y poder representarte de la mejor forma, Señor, donde tú quieres que estemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muchos hemos escuchado de promesas de Dios. Hemos escuchado acerca de gente que reclama ciertas promesas bíblicas, de que reclama y proclama cosas. En diferentes iglesias hemos estado que la gente pide esas promesas y lamentablemente la mayoría tiende a tomar promesas de la Biblia donde no existen. Tienden a formar promesas bíblicas que realmente no son para nosotros dirigidas. Y cuando Dios no cumple esas promesas, lamentablemente la gente tiende a decepcionarse de Dios, cuando en realidad Dios nunca hizo ese tipo de promesas. Justamente estaba hablando con Daniel el otro día de cuándo puedes darte cuenta cuando existe una promesa de Dios y cuándo puedes entender que esa promesa de Dios es aplicable para nosotros aquí en la iglesia. Y hoy vamos a escuchar acerca de una promesa que es aplicable para nosotros. Hemos estado estudiando en el Nuevo Testamento acerca de Mateo, que es un judío que estaba escribiendo directa y exclusivamente a judíos acerca del Mesías. Y en este momento nos encontramos en unas predicaciones más importantes de Jesús, que es el Sermón del Monte. Aquí es donde inició su ministerio. Aquí es donde lo encontramos nuevamente dando una de las predicaciones más importantes, que fue un tanto para el hecho de predicar para aquellos que le estaban siguiendo, para que puedan entender este tipo de enseñanza, en cierto sentido, no nueva, pero sí corrigiendo ciertas cosas que ellos habían aprendido de los fariseos, de los líderes religiosos, que lamentablemente habían tergiversado por completo el mensaje original de Dios. Este es un contraste fariseico con la piedad de buscar a Dios que está enseñando a sus discípulos. Y este pasaje no es la primera instrucción que vamos a estudiar acerca de la oración. Jesús ya había enseñado previamente en Mateo capítulo 6 del 9 al 13 acerca de la oración y Jesús había advertido contra la hipocresía farisaica del formalismo pagano que habían utilizado como oración. Y él había presentado una nueva forma de orar dirigiéndose al Padre. Ahora, sin embargo, nos anima activamente a orar dándonos algunas promesas muy contundentes en lo que vamos a estudiar aquí. Nada puede incitarnos a la oración más que la plena convicción que seremos escuchados y que va a responder nuestras oraciones. Jesús busca imprimir sus promesas en la mente y la memoria de sus oyentes mediante los martillazos de la repetición. Recuerden que Jesús se caracterizó por ser un predicador, obviamente profeta, predicador de excelencia en el hecho de que utilizó ilustraciones y contrastes para presentar la bondad del Padre, que vamos a ver en continuación en Mateo capítulo 7, del 7 al 11, que menciona: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues vosotros, si siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Al iniciar en la estructura de lo que menciona aquí Jesucristo, hay tres verbos imperativos que menciona aquí al decir preguntar, buscar y llamar, que tiene la intención de ser enfático aquí lo que menciona Jesús. En griego, verbos imperativos que se encuentran en la palabra de Dios tienden a ser aquellos verbos que no únicamente te describen una acción, sino que te piden que tengas que seguir haciendo esa acción. Al decir preguntar, buscar y llamar, estos son imperativos presentes que en otras palabras podría estarse traduciendo como sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Eso es algo muy interesante que cuando analizas en el idioma original, existe una cierta profundidad que a veces perdemos en la traducción. Cuando analizas de los versículos 7 a 8, dice, pedid y se os dará, porque todo el que pide recibe.
Interesantemente, la insistencia del verbo imperativo nos deja saber que Jesús quiere que pidamos con ganas. Él te está diciendo, pide, pide y sigue pidiendo. ¿Y sabes qué va a pasar si sigues pidiendo? Se te va a dar. Y si pedimos insistentemente, vamos a recibir una respuesta. Ahora, Jesús no mencionó esto solo una vez, sino incluso presentó una ilustración que hace una referencia más profunda del caso en Lucas 18, del 1 al 8, que dice, y les refería a Jesús de una parábola para enseñarles que aquellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto al hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que digo. Escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará mucho en responder. Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Jesús utiliza esta ilustración por medio de esta mujer que va a molestar constantemente a este juez, que no le interesa ni honrar a Dios ni hacer quedar bien con las personas. Pero esta imagen les hace caer en cuenta de que por la insistencia de esta mujer, este juez injusto responde. Si es que esto ocurre con un juez injusto, para ti que vienes a Dios y le pides constantemente, si buscas constantemente, Dios, siendo un Dios bueno, te va a responder. La continuación del versículo entre la conexión del 7 y 8 dice, buscad y hallaréis, porque después menciona, el que busca, halla. Buscar es una palabra interesante en el sentido de que implica que la persona que está orando sabe dónde encontrar lo que está buscando. Si te digo a ti, quiero que vayas a buscar algo, la primera pregunta que me vas a hacer es, ¿dónde y qué es lo que voy a buscar? Eso es obvio. Si no fuera así, no estarías buscando algo que ni siquiera conoces, qué es lo que vas a encontrar. Pero cuando se trata de la oración, se está hablando acerca de que vayas a Dios a buscar algo que vas a encontrar en Él. Este Dios omnisciente, bondadoso, que sabe lo que necesitas. Pero también sugiere que si la persona que ora no sabe exactamente lo que quiere, sabe que el Padre proveerá exactamente por lo que necesita. Es decir, que vas al Dios que sabe absolutamente todo lo que tú necesitas y vas a buscar en Él, pidiéndole por algo que consideras que es importante. Y Dios te va a dar lo que sabe que es necesario en tu vida. El hecho de que busque en el Padre muestra que sabe lo que busca, está dentro del plan soberano de Dios. En Colosenses 3:1 menciona, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Quiero establecer que poco a poco le estoy haciendo la conexión de que Dios te está pidiendo que busques. Jesús enseñó a sus discípulos, busca, llama, y Dios te va a responder, Dios te va a dar. Y continúa, al llamar, dice, cuando llamas se te abrirá, y al que llama se le abrirá. Lo mismo ocurre en la tercera forma de esta oración, llamar. Y llamar implica la imagen de golpear una puerta cerrada que no te abren. Pero el imperativo de este verbo insiste en el hecho de que sigas golpeando esa puerta con insistencia. Nuevamente Jesús, no solamente en el Sermón del Monte, sino en otra ocasión, para inculcar nuevamente a sus seguidores, les da esta ilustración de acerca de golpear, de llamar. En Lucas 11, del 5 al 10 dice, también les digo, supongamos que uno de vosotros tiene un amigo, y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad,
se levantará y le dará cuanto necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque el todo que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Considera otra vez, está utilizando una ilustración a la gente, donde esta persona inoportuna va a llamar a su amigo, y en este entonces las casas, como eran en ese tiempo, no es que, por ejemplo, tienes varios hijos y cada hijo tiene su cuarto, no tenían ese privilegio. En algunos de los casos, las familias dormían en un mismo lugar, y el que alguien llame a la puerta implicaba el hecho que tenías que levantarte, tal vez despertar a tu esposa, a tus hijos en el proceso y tratar de buscar las cosas, hacer ruido. Era realmente un inconveniente el hecho de que la persona tenga que ayudar a la otra persona. Pero por la insistencia, por el hecho de que esta persona seguía molestando una y otra vez, está bien, me voy a levantar solo para que te calles porque quiero dormir, no quiero que se despierte el niño, no quiero que hagan... Te voy a responder. Considera la ilustración, está diciendo que incluso en una incomodidad, una persona te va a responder por tu insistencia. Entonces el énfasis viene aquí a ser nuevamente la insistencia que Dios está pidiendo. Y la promesa que viene aquí en el hecho del contexto, viene el hecho de que cuando tú pides, Dios va a responder. La imagen llama de una puerta que tiene asociación en el judaísmo con oraciones siendo respondidas por la misericordia de Dios. Considera que Jesús no está diciendo que busquen a Dios. En relación que se da en este sentido es por el hecho que Dios está hablando con sus discípulos, que tienen esa relación al ser pueblo escogido de Dios, sino que el que busquen en Él, no que busques a Dios, sino que busques en Él lo que consideras importante y necesario. O sea, no está diciendo establece una relación con Él. Se supone que esa relación ya existe. Y porque ya existe esa relación, en Él vas a pedir estas cosas. Por tanto, podría traducirse, busca en Dios tu Padre debido a la relación que tienes por lo que consideras sumamente importante. Esta predicación sugiere que Dios dará lo que sea necesario a aquellos que tengan la fe para pedirlo, pero también sugiere que cuando tú pides las cosas, tengas la fe y la certeza de que las vas a recibir. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Ahora, sé que en todo esto te está viniendo a tu mente una y otra vez. Bueno, aquí al leer las Escrituras, es que yo abro este pasaje y sin leer el contexto, y solo leo esto que dice aquí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ok, entonces claramente Dios me está diciendo que yo solo tengo que pedir y Él me va a dar. Pero la pregunta lógica por hacerse aquí es esta. ¿Acaso Dios nos otorga todo lo que le pedimos? Aquí es donde viene este conflicto, porque si estoy leyendo las Escrituras, aquí me está diciendo que me lo va a dar. Si estoy leyendo este pasaje, estos dos versículos, 7 y 8, gente que lee este pasaje fuera de contexto automáticamente va a subir. Aquí dice la palabra de Dios, dice que yo le pida y Él me va a dar. Ahí está, no funciona. Por ende, no creo en Dios. O en el otro extremo, gente que predica este tipo de enseñanzas y dice, bueno, es que tú tienes que dar algo para que Él te dé. Tienes que ofrendar para que puedas recibir tu bendición. Tienes que sembrar esa semilla de fe para que puedas recibir. O sea, en cualquiera de los dos extremos siempre se van a algo tan aberrante que es tergiversar la verdad de las Escrituras al leerla fuera de contexto. Considera que no se trata de conseguir lo que queremos. No hay ninguna sugerencia de que si solo pides lo suficiente y crees lo suficiente con pasión, resultará en que Dios te va a dar exactamente lo que pides. A menudo nuestras oraciones no son respondidas como originalmente deseamos porque no compartimos la perspectiva de Dios en saber cuál es, en última instancia, un buen regalo para nosotros. No entendemos en el contexto de nuestra relación con Él qué es lo que realmente necesitamos. Estamos especialmente tentados en pensar de que los valores de este mundo, que el hecho de tener salud, riqueza, casa, profesión, matrimonio, feliz, todo que eso es lo que realmente es importante, en lugar de los valores espirituales. La verdad es que el Padre Celestial nunca
va a malcriar a sus hijos. Considera esto, nosotros como padres, si les damos a nuestros hijos absolutamente todo lo que ellos quieren, o tal vez conoces a alguien que ha tratado a su hijo de esa forma, que les ha dado absolutamente todo, ¿podrías decir que son una clase de niños ejemplares que se portan súper bien y que aprecian cada detalle de la vida que se les presenta? Absolutamente no. Se convierten en unos berrinches malcriados que todo les apesta y que nada es bueno para ellos. Si consideras que tú como padre, al darle todo lo que quieres a tu hijo, le haces ese daño al niño, ¿por qué esperas que si es que tú vienes al Padre pidiéndote todo lo que tú quieres, Él va a hacer lo mismo contigo? Él no nos colma de los regalos que nosotros quisiéramos, que nosotros quisiéramos recibir en este momento para disfrutar nuestra vida en esta tierra, por el hecho de que no es lo que realmente necesitamos. En cambio, espera que reconozcamos nuestra necesidad en humildad ante Él, en saber qué es lo que Él considera importante para nosotros. Cabe señalar que esta perspectiva de los versículos que menciona aquí no pretende convertir la oración en un ritual mágico, ni tampoco sugiere que obliga a Dios a actuar debido a nuestro capricho. Bueno, pide y se te dará. Bueno, yo quiero esto y no se me da. ¿Qué pasa? Dios, no estás cumpliendo con tu promesa. No se trata de eso. Oraciones con fines egoístas, oraciones con fines carnales, con fines temporales y pecaminosos, no van a recibir la respuesta que anhelas. Dios nunca nos dará, como menciona en el contexto, piedras, serpientes o escorpiones, sino que siempre nos otorgará lo que sea necesario para la gloria de Dios, según los intereses de su reino. Solo considera esto, y esto nuevamente es de la importancia del contexto. El Sermón del Monte establece exactamente lo que se asume que Jesús está diciendo a los seguidores que pidan. Considera que hemos estudiado en los pasajes anteriores acerca de la rectitud, de la sinceridad, de la humildad, de la pureza, del amor que se espera en los seguidores. Y ahora les asegura que tales dones son suyos si los buscan a través de la oración. La importancia del contexto. Jesús está predicando a un grupo de personas y haciéndoles caer en cuenta que tienen una bancarrota espiritual y que todo lo que necesitan es una construcción espiritual que Dios puede proveer. Así que pide, busca, llama por ese contexto espiritual de lo que acabamos de hablar en todo el Sermón del Monte, de lo que necesitas. No de un nuevo carro, no de una nueva casa, no de una cuenta bancaria saludable. No. Contexto. ¿Qué es lo que todo este tiempo Jesús estaba predicando a todas estas personas? Tiene una bancarrota espiritual. Por ende, ustedes necesitan una reconstrucción espiritual. El sermón ha comenzado con el reconocimiento de que realmente necesitan renovarse, nacer nuevamente. Y ahora ha proporcionado un modelo de oración con 3 imperativos: pide, busca, llama, y los repite constantemente para obtener lo que necesitamos para desarrollar ese carácter piadoso que imita a Cristo y por ende glorifica al Padre. No se trata exclusivamente de las necesidades físicas, porque si analizamos nuevamente el contexto en Mateo 6, 25 al 34, Él claramente dice que Él va a proveer por las necesidades físicas, sino de enfocarnos en el reino y su justicia para la gloria de Dios, y Él va a proveer todo lo que necesitamos. Así que se trata de algo que realmente necesitamos, que es una construcción espiritual. Las 3 expresiones subrayan la edificación en la oración al pedir, buscar y llamar. Estos 3 imperativos están presentes subrayando la importancia continua de pedir por aquello que realmente vale la pena. Entonces, el propósito principal de pedir, buscar y llamar es que Dios sea glorificado en la respuesta. Que la oración que va a responder de lo que tú le estás pidiendo, alineado en el contexto de construirte espiritualmente para la gloria de Dios, que esa respuesta va a ser por el hecho de que tú pediste
algo que Él está completamente gustoso de entregarte. Porque va a beneficiarte en tu crecimiento espiritual, y ese beneficio en tu crecimiento espiritual va a ser una respuesta que va a glorificarlo a Él. Puedes ver el contexto y la importancia de esto. Y continúa en el versículo 9. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Ni siquiera un padre siendo malvado da a su propio hijo cosas incoherentes. Todo en este pasaje también tiene un paralelo en el Evangelio de Lucas, del 11 al 3, que dice: «O suponed que uno de vosotros, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden?» Si un padre terrenal, por una naturaleza pecaminosa malvada que tenemos, se deleita en complacer, en dando lo mejor a nuestros hijos, el proveer lo que necesitan en forma material, tiene un sentido más que justo que el Padre Celestial dé algo mucho mejor del que nosotros, en nuestra capacidad pecaminosa, siendo malos, podemos otorgar a nuestros hijos. En esta persistencia, al pedir lo que es correcto. Las comparaciones de pan con piedra y pescado con serpientes se usaron quizás por dos razones. Una, por el hecho de que el pan y el pescado eran los alimentos que serían más comunes en el mar de Galilea. Entonces, nuevamente, Jesús, siendo un predicador, utiliza una ilustración que la gente iba a entender. Esto recalca de que Dios cubre las necesidades básicas y elementales de nuestro diario vivir. Eso es lo que necesitas para nutrirte físicamente. También por el hecho de que la forma similar que puede tener una piedra con un pedazo de pan, o el hecho de que las escamas que tiene un pez pueden semejarse con las escamas que tiene una serpiente. Y al hacer esto es el hecho de que Dios no te va a dar sustitutos de algo que te va a hacer daño o que pueda poner peligro en tu vida. Muchas veces Dios no nos va a otorgar lo que nosotros queremos, pensando que eso nos va a hacer bien, por el hecho de que Él, siendo omnisciente, entiende que cuando nosotros recibamos aquello que le estamos pidiendo, vamos a terminar mal. De la misma forma que cuando nuestro hijo o nuestra hija nos pide: papá, por favor, quiero que me compres un helado. Y quiero que pasemos por el cute cada rato para comprar estas bebidas de azúcar. Todo el tiempo. Y obviamente uno como padre decir: bueno, o sea, una vez, solo para que disfrutes, tal vez suena bien, pero no todos los días, ni desayunos, ni almuerzo, ni merienda. ¿Por qué? Porque no, está mal para ti. Y muchas veces nosotros estamos obstinados en pedir cosas que nosotros consideramos que nos hacen sentir bien, pero que no son para construir nuestro carácter. Y no consideramos que a veces tenemos que pedir cosas que son difíciles, pero necesarias. Le pedimos a Dios: Señor, dame paciencia, pensando que la paciencia va a ser un elemento que automáticamente se va a poner en tu cuerpo y automáticamente vas a tener paciencia para los demás. Cuando la respuesta originalmente es: ok, perfecto, tú quieres paciencia, te voy a presentar a esta persona que es sumamente difícil de tratar para que puedas desarrollar esa paciencia. Muchas veces las respuestas que obtenemos de Dios no son exactamente lo que quisiéramos, pero son exactamente lo que necesitamos. A esa persona que está a veces en la iglesia, que era difícil de relacionarte, que recuerdo a veces pasaba por el pasillo y veía a esta persona así como que: ay no, otra vez con esta persona. Después caí en cuenta: Dios me acaba de bendecir con esta persona enfrente de mí para desarrollar mi amor y mi paciencia por aquella persona que es difícil de tratar. Gracias, Señor, por la vida de esta persona. Y no me estoy refiriendo a ti, Daniel, por supuesto. Pero puedes darte cuenta que las respuestas de Dios no son necesariamente las que nosotros quisiéramos. Pero cuando tú estás alineado con lo que Dios realmente quiere en tu vida, recibes esas respuestas y te das cuenta de que sí, fue de Dios esto. Dios me respondió de esta forma. Continúa el versículo 11 diciendo: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y quiero hacer una pausa aquí porque me parece fascinante cómo Jesús no presenta ninguna evidencia de la maldad de sus oyentes, pero asume
Que esto es algo tan básico que puede darse por sentado incluso cuando se refiere al hecho de que la gente pueda cometer una buena acción. Ahora, te lo pongo de esta forma, ningún predicador se atrevería a hablar de esta forma hacia su audiencia. Jesús se separa de su audiencia. Sería tan absurdo como el hecho de que yo me ponga a decir ustedes, pecadores, que cometen estas cosas, ustedes que son malas personas. ¿Cómo me verían ustedes a mí? Es como que, ¿y este hipócrita qué se piensa? O sea, que no es como nosotros. Pero Jesús no lo hace de esta forma. Jesús diciendo, ustedes pecadores. Pero Él se mantiene firme en saber quién es Él. Él no tiene reparo en decirle ustedes, pecadores, que son malos. Y al verlo ahí ninguno lo cuestiona porque incluso es sumamente raro para la gente que está escuchando esto. Considera que los fariseos, los maestros en esa época, ellos lo único que hacían era repetían información que habían aprendido. Compartían la información de aquel escriba que había dado esta sabiduría y lo decían y lo citaban. Este escriba mencionó este tipo de cosas. Pero Jesús no lo hacía de esta forma. Él no tomaba doctrinas de alguien más para enseñarles. Al contrario, Él tomaba las doctrinas para demostrar que equivocados estaban y decía, pero yo os digo. Ustedes escucharon esto, pero yo os digo. ¿Puedes entender el choque cultural de estos judíos que están escuchando a este pastor, rabino que está enfrente de ellos, diciéndoles, todo lo que aprendieron estuvo mal, pero yo les digo, esto es lo que tienen que hacer. Ustedes, siendo malos, y automáticamente asumes, bueno, realmente no sé quién es esta persona, ni siquiera puedo decir que ha hecho algo malo. Nunca lo he visto, incluso aquellas personas que tal vez sabían algo de él, dicen, bueno, asumimos que todos son pecadores, que todos son malos, pero realmente no existe nada malo en él. La bondad y la perfección de Jesús como la segunda persona de la Trinidad es evidente, ya que no era como cualquiera de los demás. Incluso cuando una persona se le acercó, menciona en Marcos 10:17, dice, cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Ahora, aquí no es para corregirlo como diciendo, no, yo no soy, sino que quiero afirmar lo que tú acabas de decir. Maestro bueno, ¿quién es bueno? Nadie es bueno, únicamente Dios es bueno. Por ende, quiero que te des cuenta con quién estás hablando. Estás afirmando mi bondad, y es porque yo no soy igual que las demás personas. Yo no soy igual que los demás maestros. Yo soy diferente. Y yo lo predicaba y lo demostraba de esta forma. Así que Jesús no era el típico maestro que ellos habían encontrado antes, ya que Él predicaba y lo demostraba con su vida. Continúa el versículo 11. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Padre es una palabra hogareña y familiar. La palabra que utiliza que en griego es pater, no abba, sino pater. Ningún judío se había atrevido a dirigirse a Dios de esta manera, debemos considerar. Estaba haciendo una búsqueda en el Antiguo Testamento de la referencia de Dios como Padre y realmente no hay una referencia de personas judías que se refieran a Dios en esta forma. Jesús en el Nuevo Testamento comienza Él a referirse a Dios como Padre e instruye a sus seguidores que pueden comunicarse a Dios como Padre. Y esa es incluso una de las razones por la cual ciertos líderes religiosos iban en contra de Jesús. Porque prácticamente le decía, ¿con qué familiaridad está diciendo a Dios Santo, Poderoso, Creador de todo? Padre. Este es un término que solo se utiliza, y después cuando utilizaba la terminología Abba, Padre, como querido Padre, como papito, podría ser una traducción, algo similar en español. Es como, ¿qué familiaridad tienes con Él de esa forma? Pero Él introduce esta nueva terminología para que sus discípulos puedan dirigirse a Él de esta forma. Jesús oraba de esta forma con Él, Dios Padre, y decía a sus seguidores que pertenecemos a Cristo y que Dios es nuestro Padre y somos sus hijos. Y la oración llega a Él con nuestras peticiones. Ahora, las implicaciones de una convicción de la paternidad de Dios se supone que ya existe para los oyentes, es decir, para los discípulos, esta relación. Recuerda que Jesús eligió
a sus discípulos. Él separó a la gente lo cual iba a seguir. Pero vale la pena aclarar para nosotros en la actualidad de que no todos son hijos de Dios. Así que Dios tiene un compromiso de responder a los miembros de su familia, pero no a todos. Siempre debemos declarar a la gente, porque existe este mal concepto de que, bueno, todos somos hijos de Dios, venimos a este mundo y todos somos hijos de Dios. No, perdóname, pero las Escrituras se contradicen. Porque en Juan, capítulo 1, del 2 al 13, claramente dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí da una clara diferencia, es el hecho de que llegamos a ser hijos de Dios, lo cual implica que antes de conocer a Cristo, antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros no éramos hijos de Dios. Somos creación de Dios, sí. Llevamos la imagen y semejanza de Dios, sí. Pero no somos hijos de Dios antes de Cristo. En Romanos 9:8 dice, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Otra afirmación, existe una gran diferencia entre la creación y los hijos de Dios. Gálatas 3:25 al 26, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el ayo quiere decir ley, las normas estipuladas, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Somos hijos de Dios mediante qué? La fe en Cristo Jesús. Pasamos de ser creación de Dios, de ser hijos de Adán, el primer representante humano. En Cristo pasamos a otra familia al ser adoptados conforme a la voluntad de Dios por causa del segundo Adán. En Efesios 1, capítulo 1, del versículo 3 al 5, menciona, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, que en Cristo, cuando venimos a Él, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos de ser creación a ser hijos adoptados. Ahora, quiero que entiendan también el concepto de adopción, para que no manchemos también la profundidad de lo que esto significa con el concepto que tenemos en la actualidad. En ese entonces, adopción era un privilegio. Hasta el punto del hecho de que si es que tú vivías en esa época y tenías hijos, legalmente tú podías desligarte de tu hijo de carne, el que diste vida. Legalmente podías decir, te deshonro, tú ya no eres mi hijo. Pero si tú adoptabas a alguien en la cultura romana, según las leyes, al adoptar a una persona, te era prohibido desligarte de un hijo adoptado. Ahora imagínate si estuvieses escuchando esta información en esta época, como diciendo, ahora eres adoptado a la familia de Dios. ¿Puedes darte cuenta la seguridad que tienes al estar en Cristo? La seguridad que eres parte de la familia de Dios y no existe nada ni nadie que pueda desligarte de esa relación. Has sido adoptado por causa de la voluntad de Dios, no por el hecho de que tú querías, sino que Dios te ha adoptado dentro de su familia y no existe nada, ni principado, ni potestad, ni tu capacidad de poder hacer lo que pueda quitarte de esta familia. Y esta es la hermosa relación que tenemos con Dios. Y sí, la vamos a regar, vamos a pecar, vamos a hacer cosas que vamos a decepcionar a nuestro Padre. Sí, pero eso no significa que va a quitarte esa adopción. Y esto es lo hermoso en el hecho de que cuando te dice, puedes pedir, puedes buscar y puedes llamar, que Él te va a responder. ¿Por qué? Porque es tu Padre. Es tu Padre. Entonces,
Si Dios es tu Padre, por causa del Evangelio, por causa del trabajo culminado de Cristo en la cruz, por el hecho de que Él dio su vida por nosotros y se convirtió en el segundo Adán para ir voluntariamente a la cruz y recibir la ira de Dios y al tercer día vencer la muerte, para todo aquel que crea en Él, en el trabajo finado de Cristo, seremos parte de su familia. Y esta paternidad no puede estar por debajo de los compromisos de una paternidad humana. Si un padre siendo malo va a dar lo mejor para sus hijos, el Padre bueno va a darte lo que es mucho mejor para ti. Todas las cualidades perfectas de Dios están disponibles gratuitamente para todos en beneficio del mundo entero. Esto es lo que significa se conoce como gracia común. Es por eso que a veces personas que ves que detestan a Dios, que no quieren saber nada de Dios, siguen todavía recibiendo ciertas cosas buenas, tienen salud, tienen dinero, prosperidad. Eso es lo que se conoce como gracia común. Dios tiene gracia para con todos, pero existe una gracia especial que es única y exclusivamente para los hijos de Dios. 1 Juan 3:1 dice, mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conocieron a Él. Dios te ama de una forma profunda, no por el hecho de lo que tú hagas, sino por quién eres en Cristo. Su amor para contigo no se basa en tu desempeño, sino por lo que Cristo hizo por ti. ¿Por qué? Porque Él fue nuestro representante, segundo Adán, y en Él somos bendecidos. Y cuando venimos a Dios alineados, sabiendo cuál es su voluntad y pedimos, Él responde, Él nos da. Nuestro Padre se deleita al darnos buenas dádivas. Tiene gozo en responder tus oraciones. Esa persistencia que Jesús te está diciendo que tengas, Dios está como Padre encantado en dártelas. ¿Por qué menciono esto? Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva viene de Dios Padre y está gustoso en entregártelo. Una persona puede ser verdaderamente trabajadora, sin embargo, pobre en cosas temporales. Pero no existe persona diligente en la oración que sea pobre en cosas espirituales. La oración es infinitamente enriquecedora, porque cuando tú pides, tú buscas, tú llamas, Dios te responde. Con demasiada frecuencia como cristianos no obtenemos lo que pedimos porque pedimos cosas equivocadas y con motivos egoístas. Y es por eso que no recibimos lo que nosotros consideramos que es mejor para nosotros. Es porque no conoces exactamente cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Santiago 4:2-3 menciona, codiciáis y no tenéis, porque eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Pides con intenciones equivocadas. Pero los mejores dones, los que son exaltados en el Sermón del Monte, de piedad, bondad, amor, dignidad, paciencia, están al alcance de todos los que lo piden, buscan, llaman con insistencia. Los discípulos de Jesús pedirán con ferviente sinceridad, buscarán activa y diligentemente el camino de Dios y llamarán hasta que sean respondidos. Porque el propósito de hacer cada una de estas cosas, cuando Dios responda a esa oración, ¿quién va a ser glorificado? Él. ¿Y quién va a ser bendecido en el proceso? Tú. Porque te está dando algo que Él está gustoso en entregarte para glorificarlo a Él y que te va a beneficiar en el proceso. Entonces, como un padre humano, el Padre Celestial usa estos medios para enseñar a sus hijos a pedir con cortesía, buscar con persistencia, llamar con diligencia. Y si un hijo prevalece en comunicación constante con su padre atento, es porque el padre ha moldeado
en esa relación, esa dependencia a su bondad. Si te hace fácil para ti el ir buscar y pedir, y lo haces constantemente, es porque has recibido de Dios todas esas bendiciones, y eso es lo que te motiva a seguir ahí. Es esa relación que se ha dado al entender cuál es su voluntad, que te motiva constantemente al estar ahí. Jesús simplemente está haciendo enfáticamente el punto central de que la oración a un Padre amoroso es efectiva. El punto no es que la persistencia humana triunfe al final, sino que el Padre Celestial que ama a sus hijos ciertamente responderá a sus oraciones. El mandato imperativo no tiene en mente ningún tipo de oración particular aquí. Jesús quiere dejar claro a sus oyentes que la oración enfática y persistente es la que recibe respuesta. Porque considera, cuando tú oras constantemente, incluso por aquello que consideras que es importante en tu vida, y oras constantemente, golpeas esa puerta constantemente, y en esa relación que tienes con Dios por medio de su palabra, al conocer su voluntad, vas a darte cuenta que al final de cuentas no es el hecho de que estás cambiando la mente de Dios y que te dé lo que tú consideras que es importante, sino que en esa relación tu mente va a cambiar y te vas a dar cuenta que lo que estabas pidiendo no estaba alineado con su voluntad. Existe ese cambio y Dios responde de una forma diferente. Responde en cambiarte tu mentalidad por algo que tú consideras tan importante, pero te hace caer en cuenta de que tienes una perspectiva miope, que solo ves aquí lo que está al frente, pero no te das cuenta que Él te da algo que va a ser mucho mejor a la larga. La certeza no surge de la credulidad del creyente, sino de la base de fidelidad y confiabilidad de Dios. En Hebreos 6, del 16 al 19 dice, porque los hombres juran por un mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, Dios imposible que mienta, seamos grandemente animados lo que hemos huido para refugiarnos, echando mano a la esperanza puesta delante de nosotros, lo cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. Tenemos la seguridad de que cuando le pedimos a Dios que Él va a responder y que Él va a darnos lo que es bueno para nosotros. Pero aquí viene la pregunta importante por hacer. ¿Cómo podemos orar y cómo sabemos que ciertas oraciones van a llegar a Él? Porque muchas veces hemos orado y nos hemos dado cuenta que nuestras oraciones ni siquiera pasan el techo. ¿Qué estamos haciendo mal? En primer lugar, hay ciertas oraciones que no van a pasar el techo y, por ejemplo, son aquellas oraciones indecorosas. Cuando pedimos con banalidades pasajeras para satisfacer nuestros deseos carnales. Pedimos por cosas que queremos aquí y ahora. ¿Por qué? Porque queremos nuestra mejor vida hoy. Y así no funciona. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlos en vuestros placeres. Siempre que pidas algo en una oración, considera, ¿cuál es el propósito de esta petición? ¿Es para que la gente me reconozca? ¿Es para que la gente me vea? ¿O es para la gloria de Dios? Solo analízalo de esta forma. Lo que tú estás pidiendo para tu vida, ¿qué tal si es que tú lo pides para otra persona? ¿Te sentirías a gusto? Y si te sientes a gusto, entonces es ahí cuando estás alineado con la voluntad de Dios. Porque si estás pidiendo, no, pero yo quiero para mí. Ok, lo estás haciendo de una forma egoísta. Pero si tienes la libertad de decir, Señor, si quieres bendecirme con esta necesidad, pero si es que veo que mi hermano tiene la misma necesidad, Señor, bendícelo a él, para que pueda servirte mejor, glorificarte mejor, que su vida se transforme a quien tú veas conveniente. Entonces, estás alineándote a la voluntad de Dios. Ahora, otro tipo de oración que no va a pasar el techo es una oración hipócrita. Pedimos a Dios Santo por bendiciones cuando nosotros vivimos en pecado. Tristemente conozco gente que me dice, por favor, puedes orar por mí para que me vaya bien en el trabajo y puedan hacer este tipo de cosas que me están pasando, que se eliminen y todo esto. Pero digo, ahora, por una relación que tengo con la persona, le digo, o sea,
Estás queriendo comunicarte con un Dios que es santo, bueno, que te pide que lo ames. Pero tú no estás interesado en lo más mínimo, en conocerlo, para que te bendiga. O sea, es como que quieras tener una relación conmigo, me diciendo, ¿sabes qué? Como que yo vaya a Andy, quiero por favor que me prestes algo, un dinero, lo que sea, que necesito, pero a mí no me interesa en lo absoluto de saber cómo es tu vida, cómo está con tu esposa, con tus hijos. O sea, ¿qué clase de relación es esa? ¿Quieres buscarme solo porque me necesitas, pero tú no quieres saber absolutamente nada de mí? Proverbios 28:9 dice, al que se aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. ¿Cuál es el propósito de pedirme cosas cuando ni siquiera estás interesado en saber cuál es mi voluntad? Salmo 66:18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Y la más temible para aquellos que estamos casados, esposos, 1 de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Ouch. Si no puedes decir amén, puedes decir ouch. ¿Te imaginas el hecho de que vengas a pedirle a Dios, Señor, por favor, ayúdame en esto, bendíceme con esta situación? Mujer, no me estorbes en este momento, tengo problemas con él. Señor, por favor, Todopoderoso. ¿Cómo crees que va a responderte cuando estás maltratando a su hija? Es como terrenalmente hablando, diciendo que vaya como mi suegro cuando estoy maltratando a su hija. Suegrito lindo, ¿cómo estás, suegrito? O sea, ¿cómo me tratas de esa forma, la forma como estás tratando a mi hija? Puedes darte cuenta porque a veces estas oraciones no funcionan, porque es una oración hipócrita. Y las oraciones irrelevantes, cuando las peticiones no se alinean con la voluntad de Dios. Y creo que esta es la más común. Que pedimos algo y no se nos da, es por el hecho de que, lo siento, pero esto no cabe dentro de mis planes, por eso no te lo voy a dar. Señor, por favor, quiero que, y he escuchado esto que es real, lo absurdo, un pastor que pide a Dios y a su congregación por un avión privado para poder bendecir más a las naciones y no tener que viajar con el populacho dentro de un avión comercial. Hasta te ríes de lo absurdo que es, ¿verdad? Muchas veces nosotros pedimos de esa forma, no a ese nivel, pero a veces pedimos sin entender cuál es la voluntad de Dios, pensando, Señor, si me ayudas a hacer esto, voy a poderte servir mejor de esa forma. Analízate, analiza tu corazón. Juan 15:7 menciona, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y os será hecho. Únicamente cuando permaneces en Él es cuando conoces a la persona y entiendes qué es lo que le gusta. Y así cuando le pides algo te va a otorgar. ¿Por qué? Porque sabes quién es la persona. Existe esa relación. Cuando hay una relación puedes pedir libremente sabiendo que vas a recibir algo porque conoces a la persona. Sería absurdo el hecho de que yo tenga una relación, digo que tener una relación con alguien de amistad, por ponerlo por el estilo. Digamos que considero que digo, Carlos es mi mejor amigo, que yo le voy a regalar cosas y le voy a regalar unos chocolates de cacahuate y sí, este es mi mejor regalo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero mucho. Y resulta que Carlos tiene alergia al cacahuate. Imagínate, ¿podría yo llamarme su mejor amigo cuando ni siquiera sabía ese tipo de cosas? Considera lo mismo con nuestra relación con Dios. ¿Cómo vamos a pedirle a Dios algo si es que realmente no entendemos cuál es su plan, cuál es su contexto, qué es lo que quiere de nuestra vida y qué es lo que no quiere de nuestra vida? A lo que quiero llegar con todo esto es que las promesas de la respuesta de nuestras oraciones suenan muy simple cuando los leemos fuera del contexto. Ya, pide, busca, llama, y cada uno se te responderá. Esto no es cierto cuando analizas en el contexto. No se trata de pedir a Dios como que si fuera un Santa Claus cósmico que va a responder cada cosa que tú le pides. Sin embargo, esta promesa presupone muchísimo. Hay muchas cosas que presuponen el hecho de que cuando tú levantas tus oraciones a Dios,
En primer lugar, cuando tú quieres hablar con Él, pero supone que existe un conocimiento. Dado que Dios da dones solo si están de acuerdo con su voluntad, debemos enfocarnos en descubrir su voluntad mediante la meditación de las Escrituras y mediante el ejercicio de una vida piadosa, instruida por la obediencia, por causa del Evangelio. Así que cuando tú oras, esto implica que conoces a la persona con quien te estás comunicando. En 1 Juan 5:14 menciona: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pidiéramos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Cuando tú lo conoces y sabes que es para la gloria de Dios y lo pides, tenlo por seguridad que te lo va a dar. Pero también, cuando tú oras, esto presupone que tienes fe, sabiendo que no existe nada imposible para Dios, ya que es capaz de hacer todo en su perfecta voluntad. Y cuando menciona que tenemos que tener fe, muchas veces dudamos y ponemos en cuestionamiento la capacidad que Dios tiene. A veces pedimos a Dios: Señor, ayúdame por este dolor de cabeza que tenemos, y tengo un dolor de cabeza, que me ayudes con este malestar, por favor. Pero después le ponemos un énfasis mucho más grande cuando de pronto nos enteramos que un familiar, una persona, tiene cáncer. No, vamos todos, tenemos que orar más fuerte. No, Dios, imagínate, no, es que dolor de cabeza sí lo puedo tratar. Cáncer, como que es un poquito más difícil, ¿no? No, para Dios no existe ninguna cosa imposible. Si Él pudo resucitar a alguien de la muerte, no existe nada imposible. Él creó este mundo, nos diseñó por completo, no existe nada imposible. Hay que pedir con fe, entendiendo que Él es capaz de hacer cualquier cosa. Cuando pedimos con fe es entendiendo que cuando pedimos es porque sabemos que Él tiene el poder para poder hacerlo. Porque Él es omnipotente. Ahora, dejemos las cosas también en claro. El hecho de que Él no responda a cierta oración, de que una persona que amamos sea sanada, no es el hecho de que Él no pueda, sino que por alguna razón que desconocemos y podamos poder entender en la eternidad. Es muy posible que podamos entenderlo aquí, pero tal vez con seguridad en la eternidad, cuando pedimos por aquella persona, por la sanación de esa persona y no se dio, que a la larga entendimos: ahora entiendo por qué. Entiendo por qué no sanaste a aquella persona. Pasé por ese dolor, ese sufrimiento de ver a aquella persona que tanto amé que murió, pero eso me llevó a crecer en un nivel que yo nunca había podido conocer. Para hacer un ejemplo muy simple, en mi caso, mis padres nunca se casaron. Yo recuerdo de niño, tenía un momento, una etapa en la cual yo estaba molesto con Dios. ¿Por qué mis padres no se casaron? Yo quería tener una familia como cualquier otro. Recuerdo que iba a la escuela y veía a los padres que entraban a recibir las calificaciones. Bueno, tal vez es el único momento donde no me sentía tan mal. Pero veía a los padres entrar, pero era solo mi madre entrando ahí. Y considerando, muchos de ustedes conocen mi historia, el hecho de que mi papá era sacerdote católico, y yo tenía un cierto odio con Dios por el hecho de que tú me quitaste a mi padre. Cuando regreso a ver eso en mi vida, le doy gracias a Dios que no haya respondido a mi oración. Porque en primer lugar, era un niño inmaduro, que estaba solo emocionalmente afectado. Pero si no hubiera sido por el hecho de que Dios no respondió a mi oración, yo no sería la persona que soy hoy. Porque todo ese sufrimiento, todas esas experiencias me llevaron a vivir un camino que me guió a donde estoy en este momento, en este lugar. Así que todo fue para la gloria de Dios. Dolió, sí, pero ahora veo, fue para la gloria de Dios. Muchas veces tenemos que reconocer este tipo de eventos en nuestras vidas, que cuando Dios no nos otorga algo que nosotros consideramos que es importante, tenemos que ver la fotografía completa. Señor, ¿cómo vas a ser glorificado en esto? Y entender, tú eres mi Padre, tú buscas lo mejor de mí. Y muchas veces tengo que pasar por dolor para algo que es mucho mejor. Solo cuando a veces llevamos a nuestros hijos al dentista y que tienen que pasar por ese dolor y esa máquina que tienen que sacarle ese diente, pero tú como padre entiendes, es por tu bien, es por tu bien. Pon esa misma fotografía cuando estés pasando con sufrimiento en tu vida.
Es doloroso. Esa agonía emocional que quisieras que se vaya. Pero entendemos, Dios, tú sabes que es lo mejor para mí. Tú eres mi Padre. Dame la fortaleza para aguantar. Dame la paciencia para soportar todo esto. Pero voy a confiar en ti. Y la oración también predispone el deseo. Nuestro anhelo y deseo más profundo de complacerlo en todo lo que hacemos, en nuestro diario vivir. En Juan 15:7 menciona, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y será hecho. El permanecer en Él, el confiar en Él, es ese deseo que tenemos. La oración es el medio principal que Dios ha dispuesto para expresar nuestros deseos más profundos. Es a través de la oración de nosotros tenemos esa comunicación. Cuando queremos escuchar a Dios, lo único que tienes que hacer es abrir su palabra. Ahora, si quieres escucharlo verbalmente, léela en voz alta. Esa es la forma en cómo vas a conocer quién es Él. No existen medios extraordinarios ni que Dios me dijo esto. No, esto es todo lo que necesitas. Esa es la forma como aprendes de Él. Pero para que exista una relación tiene que ser una comunicación. Así es como lo escuchas. Pero Dios te está diciendo, tú háblame. Ahora considera esto, Dios no necesita eso. Dios es omnisciente. Él sabe lo que vas a decir mucho antes de que ese pensamiento se elabore en tu cerebro. Pero la razón por la cual nos pide es porque Él sabe que nosotros necesitamos esa dependencia de poder expresar lo que nos hace falta en nuestra vida. A pesar de que lo que Él escucha en nuestras oraciones dice, no, hijo, no, eso no está bien. Pero continúa, quiero que me expreses tu corazón. Quiero que abras tu ser ante mí. Pero al entender cada vez más de Él, cuando conocemos más de su voluntad, comenzamos a pedir lo que está de acuerdo con Él. Y creemos que Dios puede conceder muchas de las cosas. Sabemos que Él es capaz de hacer lo que sea. Pero cuando deseamos genuinamente en complacerlo, estamos felices con cualquiera que sea la respuesta. El verdadero énfasis de la certeza que Dios siempre contestará la oración es que Dios siempre responde. Siempre responde. Ahora, ¿cuáles son las respuestas? La primera va a ser no. No. Te amo mucho, hijo, pero no, tú no necesitas eso. La otra puede ser sí, ok, perfecto, te la doy. Pero tal vez la respuesta que no nos gusta es espera. Espera. No es tiempo. Espera. Ahora mi pregunta para ti es, ¿realmente tienes esa confianza al pedir a Dios según su voluntad? ¿Te has acercado a pedir cosas a Él que tal vez ni siquiera sabías que necesitabas? Como carácter, dominio propio, paciencia. Esas son las cosas que Dios definitivamente va a responder. Pero ¿estás dispuesto a profundizar tu relación con Cristo para pedir exactamente lo que va a glorificarlo a Él? Eso es lo que realmente Él quiere de ti. Quiere que vengas a Él, confíes en Él, sabiendo que Él te va a dar lo mejor para honor y gloria de su nombre. Amén. Padre Santo, Señor, gracias te damos por dejarnos saber que tú eres un Padre bondadoso, que no nos vas a dar piedras cuando nosotros te pedimos rocas, que no nos vas a dar serpientes cuando nosotros te pedimos cosas que nos van a hacer mal, por ignorancia, por inmadurez. Señor, ayúdanos a entender más quién eres tú, a entender más de tu palabra, para poder estar alineados en tu mismo pensamiento y saber que con lo que pedimos va a ser para tu honor y para tu gloria. Que cada una de nuestras oraciones pueda tener ese filtro espiritual que nos ayude a darnos cuenta de nuestra condición espiritual. Y así pedirte cosas única y exclusivamente que te honren a ti. Gracias, Señor, te damos por poner atención a nuestras súplicas y que todo sea para honor y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.